El material que vamos a utilizar para tejer esta pieza es estambre delgado en color amarillo, blanco y verde limón, además de un gancho del número 2.5. Vamos a comenzar con el color amarillo, haciendo un anillo mágico, después 9 cadenas, vamos a hacer dentro del anillo un macizo, 6 cadenas, dentro del anillo un macizo, 6 cadenas, dentro del anillo un macizo, seis cadenas y cerramos esta vuelta en la tercera cadena de las 9 que tejimos al principio. Vamos a tirar del hilo para cerrar el centro. Les recomiendo que lo dejen aquí para que les sirva de guía para continuar tejiendo y no se pierdan de dónde está el centro. Hacemos 6 cadenas. Vamos a hacer un macizo en la tercera cadena de las 6 que tejimos aquí. 6 cadenas. Un macizo en la siguiente cadena. 2 cadenas. Un macizo sobre el siguiente macizo. 2 cadenas, un macizo en la tercera cadena de las 6 que tenemos aquí, 6 cadenas, un macizo en la siguiente cadena, 2 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 2 cadenas, un macizo en la tercera cadena de las 6 que tenemos aquí, 6 cadenas, un macizo en la siguiente cadena, 2 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 2 cadenas, un macizo en la tercera cadena de las 6 que tenemos aquí, 6 cadenas, un macizo en la siguiente cadena, 2 cadenas y vamos a cerrar esta vuelta en la tercera cadena de las 6 que tejimos al principio. Les decía que dejaran el hilo para que ubiquen el centro, porque aquí es el centro y se formó en la primera vuelta un cuadrado de 4 cuadritos. Ahora en la segunda también vuelve a adquirir una forma cuadrada con 12 cuadritos. Comenzamos la vuelta número 3 con 6 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 2 cadenas, un macizo en la tercera cadena de las 6 que tenemos aquí, 6 cadenas, un macizo en la siguiente cadena, 2 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 2 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 2 cadenas,
un macizo en el siguiente macizo, 2 cadenas, un macizo en la tercera cadena de las 6 que tenemos en esta esquina, 6 cadenas, un macizo en la siguiente cadena, 2 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 2 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 2 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 2 cadenas, un macizo en la tercera cadena de las 6 que tenemos en esta esquina, 6 cadenas, un macizo en la siguiente cadena, 2 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 2 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 2 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 2 cadenas, un macizo en la tercera cadena de las 6 que tenemos en esta esquina, 6 cadenas, un macizo en la siguiente cadena, 2 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 2 cadenas, y cerramos esta vuelta en la tercera cadena de las 6 que tejimos al principio con un punto deslizado. En esta vuelta número 3 nos queda nuevamente un cuadrado con 20 cuadritos alrededor. En la siguiente vuelta vamos a desaparecer estas esquinas, de modo que nos va a quedar una figura con 8 lados, 4 lados largos y 4 lados cortos. Comenzamos entonces la vuelta número 4 con 6 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 2 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 3 cadenas, un punto deslizado en medio de las 6 cadenas de la primera esquina, 3 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 2 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 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 3 cadenas, un punto deslizado en medio de las 6 cadenas de esta segunda esquina, 3 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 2 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 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 3 cadenas, un punto deslizado en medio de las 6 cadenas de la tercera esquina, 3 cadenas, un macizo sobre el siguiente macizo, 2 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 cadenas, un macizo sobre el siguiente macizo, 3 cadenas,
un punto deslizado en medio de las 6 cadenas de la cuarta esquina, 3 cadenas, un macizo sobre el siguiente macizo, 2 cadenas, un macizo sobre el siguiente macizo, 2 cadenas, y cerramos esta vuelta en la tercera cadena de las 6 que tejimos al principio con un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo y continuamos ahora reponiendo las 4 esquinas que acabamos de eliminar. Aquí se ve más claramente cómo quedaron cortadas estas esquinas en la vuelta anterior, y aquí me he adelantado tejiendo los 3 triángulos para reponer esa parte que quitamos. Les voy a mostrar cómo tejer en cada esquina en este lado, para que ubiquen. Este es un lado corto en donde, como les dije, desaparecimos la esquina o el triángulo. Aquí hicimos 3 cadenas, un punto deslizado y 3 cadenas. Sobre estos puntos vamos a repartir 7 medios puntos en la primera vuelta, de 4 que vamos a hacer en total. Entonces vamos a colocar nuestro gancho en el macizo que está antes de las primeras 3 cadenas. Pasamos el estambre y hacemos una cadena. Ahora, debajo de las primeras 3 cadenas, 3 medios puntos. Después, exactamente donde hicimos el punto deslizado, un medio punto. Debajo de las siguientes 3 cadenas, 2 medios puntos. Y para hacer el tercero, saco un punto de ese mismo espacio y un punto del siguiente macizo. Cierro los 3 puntos juntos y aquí ya me quedaron 7 puntos en total en la vuelta número 1. Entonces hicimos una cadena, volteamos el tejido. Pasamos el primer punto sin tejer, hacemos un medio punto en cada punto, pasamos el penúltimo punto sin tejer y hacemos un medio punto en el último punto. En esta segunda vuelta nos quedaron 5 puntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, pasamos el primer punto, tejemos un medio punto en cada punto, pasamos el penúltimo sin tejer y tejemos un medio punto en el último. En esta vuelta nos deben quedar 3 medios puntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido. Esta vuelta se teje de esta manera. Pasamos el primer punto sin tejer, sacamos un punto del segundo punto, un punto del tercer punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Y aquí ya terminé de tejer el triángulo. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y hay que tejer lo mismo en las 4 esquinas. Cada uno de estos triángulos que tejimos se termina por el lado revés. Entonces, la siguiente vuelta se comienza por el derecho. Hay que dar vuelta al tejido y comenzamos a tejer por este lado. Comenzamos entonces en una de las esquinas. Vamos a colocar nuestro estambre, hacemos una cadena y en el mismo lugar un medio punto, 2 cadenas y otro medio punto. Vamos a tejer 3 medios puntos, uno en cada vuelta. Después un medio punto en cada macizo y 2 medios puntos juntos debajo de las 2 cadenas. Repito esto hasta llegar aquí. Un medio punto en el macizo y 2 medios puntos juntos debajo de las 2 cadenas.
Ahora 4 medios puntos, uno en cada vuelta. Dos cadenas, un medio punto más en el mismo lugar donde tejí el último medio punto o el medio punto anterior. Ahora 3 medios puntos, uno en cada vuelta. Y repito todo esto en cada uno de los 3 lados que faltan. Un medio punto en el macizo, 2 medios puntos juntos debajo de las 2 cadenas hasta llegar a la otra esquina. Cuatro medios puntos, uno en cada vuelta. Dos cadenas, otro medio punto en el mismo lugar donde hice el anterior. 3 medios puntos, uno en cada vuelta. Y así hasta terminar. Vamos a terminar esta vuelta haciendo 3 medios puntos, uno en cada vuelta, y un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos. Los puntos en esta vuelta les deben quedar de la siguiente manera: en cada esquina 2 cadenas, en esta parte central 13 medios puntos en cada lado, y sobre los triángulos debe haber 4 medios puntos de este lado y 4 del otro, y sumando todos los medios puntos de la vuelta nos deben quedar 84 más las 2 cadenas de cada esquina. Comenzamos la siguiente vuelta haciendo 3 cadenas. Ahora debajo de las primeras 2 cadenas vamos a hacer un abanico que consta de 2 macizos, 3 cadenas y 2 macizos. Todo esto debajo de las 2 cadenas. Vamos a tejer un macizo en cada punto hasta llegar aquí, y debajo de las siguientes 2 cadenas vamos a hacer un abanico idéntico a este, y así hasta terminar la vuelta. Un macizo en cada punto. Y debajo de las 2 cadenas de cada esquina un abanico. Comenzamos la última vuelta de esta pieza pasando con punto deslizado hasta la cadena central de las 3 cadenas de este abanico. Vamos a tejer 4 cadenas, cargamos 2 veces el gancho y en el mismo lugar sacamos un punto y cerramos 2 puntos. Nuevamente 2 puntos, y este punto se queda pendiente en el gancho. Aquí tejimos un macizo reforzado incompleto. Cargamos 2 veces el gancho, pasamos 2 puntos sin tejer, y en el tercero vamos a hacer 2 puntos como este. 1 y 2. Tengo 4 puntos en el gancho, los cierro juntos. Voy a hacer una cadena muy ajustada y 4 cadenas normales. Vamos a hacer otro punto como estos en la cadena que hicimos ajustada. Lo dejamos pendiente en el gancho. Vamos a hacer
en este mismo lugar donde hicimos este par de puntos, otro par más, 1, 2, pasamos 2 puntos sin tejer y en el tercero otro par como este. Tengo 6 puntos en el gancho, los voy a cerrar juntos, hago una cadena ajustada más 4 cadenas y repito lo que hice aquí. Y así hasta llegar a la esquina. He llegado a la esquina. Desde donde comenzamos hasta la primera esquina, podemos ver que se forman una especie de V invertida en cada motivo y un par de puntos en forma horizontal entre una V invertida y la siguiente. Entonces en este lado nos deben quedar 8 V's, una abarcando los macizos que están a los lados de las 3 cadenas de este abanico. Entonces continuamos haciendo el punto. Aquí para hacer el siguiente par solamente vamos a pasar sin tejer las 3 cadenas y en el siguiente macizo hacemos el par. Cerramos todos los puntos juntos, una cadena ajustada, 4 cadenas normales y continuamos tejiendo tal y como hicimos aquí. Vamos a hacer esto en 3 de los 4 lados únicamente y al terminar vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Esta instrucción será únicamente para quien quiera que esta pieza sea un papel picado, pero si la quieren como tapete, como carpeta, como mantelito, sí le van a tejer en los 4 lados. Con las siguientes instrucciones vamos a tejer 2 piezas en color amarillo y una en color blanco.
Vamos a hacer 6 cadenas. Un punto deslizado en la primera de ellas para formar un círculo o un anillo. Cinco cadenas. Una vareta dentro de ese anillo que formamos. 3 cadenas. Una vareta en el anillo. 3 cadenas. Una vareta en el anillo, y así hasta tener 20 espacios como estos. Aquí llevo 18 espacios. 3 cadenas, una vareta en el anillo, es el espacio 19, 3 cadenas y un punto deslizado en la segunda de las 5 cadenas que tejimos al principio para cerrar esta vuelta. Este es el espacio número 20. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Hacemos un punto deslizado dentro del primer espacio para comenzar la vuelta número 2. 7 cadenas. Un punto deslizado en el primer espacio nuevamente. 7 cadenas. Un punto deslizado en el primer espacio nuevamente. Un punto deslizado en el siguiente espacio. Y repetimos lo que hicimos aquí. Siete cadenas. Un punto deslizado en el segundo espacio. 7 cadenas, un punto deslizado en el segundo espacio. Pasamos con un punto deslizado al tercer espacio y hacemos nuevamente 2 arcos como estos, que constan de 7 cadenas, un punto deslizado en el tercer espacio, 7 cadenas, otro punto deslizado en el tercer espacio, pasamos con un punto deslizado al cuarto espacio y hacemos lo mismo que hemos venido haciendo, 2 arcos de 7 cadenas cada uno en cada espacio. Al terminar vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Ahora con color verde vamos a tejer 4 cadenas, hacemos un medio punto en la primera de ellas y este piquito lo vamos a repetir 2 veces más. 4 cadenas y un medio punto en la primera de ellas. 4 cadenas y un medio punto en la primera de ellas. Nos quedaron 3 piquitos alineados, los tejimos todos por el derecho, no hemos dado vuelta al tejido en ningún momento. Vamos a hacer un punto deslizado en el segundo piquito. Y de este lado vamos a tejer estos 2 piquitos. 4 cadenas, un medio punto en la primera de ellas. Un punto deslizado en el segundo piquito, un punto deslizado en el primer piquito, 4 cadenas, un medio punto en la primera de ellas y otro punto deslizado en el primer piquito. Aquí tejimos una hoja, vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y hacemos 3 piezas más, 4 en total iguales a esta. Para comenzar a armar vamos a pegar las hojas de esta manera en la parte de abajo con pegamento transparente, solamente en la flor que va a llevar en el centro. Vamos a pegar las flores también con pegamento transparente en la parte superior, 2 en las esquinas
y una en el centro, que es la que va a llevar las hojas. Y aquí les muestro cómo se ve en otros colores. Para unir entre sí este papel picado con el siguiente, vamos a utilizar estambre en color verde, del mismo tono con el que hicimos las hojas, y alambre de aluminio. Este alambre es ligero y se puede extender y dar la forma curva sin ningún problema. No necesitamos ninguna herramienta para deformarlo. Para mostrarles cómo lo vamos a unir, voy a utilizar un gancho del número 2 como base, simulando el alambre, ya que va a ser un tramo muy largo puesto que voy a unir varios. Entonces, para que no estorbe, no haga ruido, voy a utilizar este gancho, pero recuerden que es alambre de aluminio. Entonces vamos a dejar un tramo de alambre suficiente para atar al lugar a donde vaya a fijarse, y comenzamos a tejer o a unir desde aquí. Atravesamos la cadena que hicimos muy ajustada en el último motivo de la última vuelta de este papel picado. Pasamos el estambre verde a través de ese punto, hacemos una cadena y ahí mismo un medio punto. Después, debajo del primer macizo que encontramos de forma horizontal, 2 medios puntos. En medio del primer abanico que está en esta esquina, un medio punto. Después un medio punto en cada punto hasta llegar aquí al siguiente abanico, en donde vamos a hacer un medio punto, 2 medios puntos en el siguiente macizo horizontal y un medio punto en la cadena que tejimos ajustada en este motivo. Una vez que llegamos aquí, vamos a continuar uniendo. Digamos que todo esto ya lo tejí sobre el alambre unos 5 centímetros y comenzamos a unir el siguiente papel picado. La distancia entre un papel y otro de alambre la van a elegir ustedes dependiendo de el tamaño que quieran que quede de largo la tira de papel picado que vayan a colocar. Otra opción para quienes no quieran unir alambre en la parte superior es simplemente tejer cadenas al inicio en esta parte, después los medios puntos tal y como les indiqué, nuevamente cadenas y unir el siguiente papel picado. Pero en este caso, en la parte de atrás deberán colocarle foamy de un color contrastante, de preferencia que sea en los tonos en los que están tejidas las flores o las hojas, para que el calado se distinga. Entonces pegan el papel picado con pegamento transparente sobre el foamy y recortan el excedente. Esto es con la finalidad de que no se doble, puesto que el peso de las flores es superior al peso del papel. Entonces cuando se levante, de alguna manera se va a deformar. Y para eso se necesitaba o el alambre o tejerle normal sin alambre y la pieza de foamy en la parte de atrás. Terminamos nuestra labor. Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.